Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por atender la invitación. Un saludo muy especial a las autoridades que me acompañan en la mesa principal. Para nosotros esta presentación de este informe de los hallazgos y recomendaciones de esta supervisión realizada es muy importante porque tiene que ver con los derechos de la niñez, de las niñas y las adolescentes. Permítanme compartirles que y agradecer también a las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan porque reconocemos el trabajo por la lucha en la defensa de los derechos de niñez y adolescencia. Por supuesto, a los representantes de las instituciones de Estado que nos acompañan y con quien ya hemos hecho un intercambio también, un primer intercambio de estos hallazgos, dado que es un fenómeno preocupante y que debe ser asumido con responsabilidad y compromiso por el Estado y en coordinación todas las instituciones responsables. Hay hallazgos interesantes en la supervisión, es un primer ejercicio de supervisión que realizaremos y que continuaremos en el año 2020, porque lo que logramos identificar es que un hito importante en materia de reconocimiento de los y cumplimiento de compromisos internacionales, hablando sobre matrimonio infantil, es que en el 2017 pues el Estado de Guatemala aprueba y entra en vigencia el decreto 13/2017 que prohíbe ya los matrimonios entre menores de edad. Sin embargo, la supervisión nos advierte que a pesar de que esta normativa está vigente, han existido 53 casos a partir de la entrada en vigencia de matrimonios que fueron celebrados entre niñas y adolescentes menores de edad. Incluso hay un caso que preocupa mucho sobre un matrimonio celebrado de una niña de 13 años. Sin embargo, lo que también nos preocupa sobre estos hallazgos es la naturalización que se pueda estar todavía sucediendo a nivel comunitario y la aceptación de estas uniones y que no estén pues celebradas dentro del matrimonio formalmente, sino que se esté todavía promoviendo las uniones de hecho. De tal cuenta que en el marco del mandato del Procurador de Derechos Humanos, así como lo que establece la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia en su artículo 92, lo cual nos faculta para hacer estas supervisiones a las instituciones gubernamentales, pues el día de hoy esperamos entregarles estos hallazgos y estas recomendaciones, las cuales ya han sido notificadas a las instituciones de Estado. Y se partió, el objetivo inicial de esta supervisión partió del hecho de que el matrimonio en personas menores de edad, además de que es ilegal, constituyen una barrera que limita el ejercicio de los derechos, especialmente en niñas y adolescentes, que les obliga a asumir física y emocionalmente una relación de pareja y aunado a esto la maternidad. Asimismo, la Procuraduría, a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, participa en diversos espacios de convergencia social para la promoción, defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, entre ellos la Mesa por Ser Niña, quienes han dado un valioso aporte y acompañamiento en esta supervisión, aprovechando la oportunidad para agradecer a las instituciones que pertenecen a la Mesa por Ser Niña por el apoyo para realizar la presentación el día de hoy y esta valiosa sinergia para el trabajo que se realiza por y para la niñez de nuestro país. También agradecer muchísimo la confianza de Plan Internacional, que en el marco de una carta de entendimiento estamos trabajando distintos proyectos en apoyo a la niñez, a la adolescencia, a personas que viven con VIH. Así que agradecemos muchísimo el apoyo, la cooperación y la confianza en la institución. Somos respetuosos del Estado de Derecho y esto también inspiró a la supervisión porque la legislación debe ser atendida, así como las resoluciones judiciales de nuestro país. Así que muchísimas gracias, reiterarles que nos acompañen el día de hoy y entonces entramos ya en materia con la presentación de los hallazgos, que será de manera compartida por la Dirección de Defensorías, que explicará sobre los objetivos de la supervisión, los primeros hallazgos también por
gracias al apoyo de Plan Internacional y por supuesto ya el cumplimiento del mandato institucional de parte del señor defensor. Muchísimas gracias y que sean valiosos los aportes que el día de hoy entregamos también a los medios de comunicación para que se sirvan a informar a la población ejerciendo la función importante que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la presentación del objetivo y la metodología utilizada a cargo de la directora de Defensorías, Natalie Contreras. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Gracias por estar acá. Es bien importante contar con su presencia debido a que es la definición de las personas convocadas se hace para que los hallazgos tengan el impulso, se conozcan y tanto sociedad civil nos apoye con las instituciones responsables para el seguimiento de su cumplimiento de las recomendaciones que se emiten por medio de este informe. Es importante, como lo decía la señora procuradora, establecer y mencionarles el objetivo general de esta supervisión, que fue el verificar el cumplimiento del decreto 13-2017, que reforma el Código Civil respecto a la edad para contraer matrimonio por parte del y se realizó en las instituciones responsables que son el Registro Nacional de las Personas, la Procuraduría General de la Nación, el Archivo General de Protocolos, la Corte Suprema, ANAM, en su calidad de las instituciones encargadas de cumplimiento. Dentro de los objetivos específicos se definieron 4 que van orientados a identificar las medidas que fueron implementadas en estas instituciones para el cumplimiento de este decreto, que va también, digamos, el establecimiento de protocolos por parte de las instituciones responsables y verificar el accionar también de la Procuraduría General de la Nación en los casos de las niñas y adolescentes en condiciones de matrimonio temprano y el Ministerio de Salud y Asistencia Social en los casos de embarazo en niñas y adolescentes que reciben atención a salud. La metodología se establece dentro del plan de trabajo que realiza la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la cual se definen estándares internacionales aplicables y la legislación nacional también. Se define el equipo que va a estar realizando la supervisión, el cronograma de actividades dentro de los cuales se establece la presentación del informe correspondiente para la emisión de las recomendaciones que se establezcan a raíz de los hallazgos. Esto es básicamente acá estuvo a cargo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y ya para la elaboración del informe se contó con el apoyo de Plan Internacional para el pago de una consultoría que también tenemos acá a la consultora, quien junto con el defensor nos mencionarán a continuación los hallazgos encontrados. Entramos de lleno a la presentación de hallazgos a cargo del defensor de la niñez y adolescencia, Luis de León Laparra, y Stephanie Rodríguez, consultora de Plan Internacional. Muy bien, buenos días a todas y todas. Es un gusto estar acá. Repito las palabras de las autoridades como tal. Este informe se hizo con el apoyo de Plan Internacional, pero sobre todo con el objetivo de garantizar un proyecto de vida para las niñas y adolescentes que muchas veces son víctimas de matrimonios forzados y violencia sexual y embarazos como tal. A continuación vamos a hacer los hallazgos encontrados en cada una de las instituciones como tal. En cuanto al tema de la Secretaría Presidencial de la Mujer, actualmente realiza y desarrolla herramientas para el cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en cuanto al tema de eliminación de matrimonio infantil. Asimismo, una de las limitantes que se encontró es que para aplicar el decreto 13-2017 no se cuentan con los recursos necesarios y muchas veces hay poca voluntad para abordar estos temas. En cuanto al Registro Nacional de las Personas, RENAP,
Existe una circular, la circular 3/2017, sobre el decreto antes mencionado. Sin embargo, todavía no existe una divulgación ni implementación del mismo a todo nivel del personal de RENAP. Asimismo, se encontró que no existe capacitación de todo el personal para abordar la prohibición del matrimonio, y como consecuencia, pues actualmente se registraron una cantidad de matrimonios que más adelante se dirá el número. En cuanto a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, no se presentan acciones concretas que estén desarrollando en cuanto a la socialización del decreto 13/2017 a los jóvenes que tienen bajo su resguardo. Es decir, que ninguna de las subsecretarías que tiene a cargo programas específicos no se ha abordado el tema de la prohibición del matrimonio de niñas y adolescentes. En cuanto a la Dirección de Protección Especial y Atención No Residencial, no existe registro sobre capacitaciones, campañas o acuerdos institucionales acerca del matrimonio infantil. En cuanto a la Asociación Nacional de Municipalidades, si bien es una organización de sociedad civil que aglutina a la mayoría de alcaldes, pues únicamente cumplen funciones que están establecidos en estatutos aprobados en la Asamblea. Sin embargo, consideramos que es importante que se pudiera tener un registro, porque como bien saben, en el Código Civil los alcaldes pueden realizar y celebrar matrimonios. Entonces sería muy importante que se tuviera un registro de qué forma lo celebran y si cumplen los requisitos como tal. En cuanto al Procurador General de la Nación, se pudo identificar que no se han realizado capacitaciones sobre el tema, que no existe coordinación para formación con la institución que vela por los derechos de la niñez y adolescencia. Y esto es muy importante porque pareciera que únicamente la información se queda a nivel de Ciudad de Guatemala y es necesario que se descentralice esta información. A continuación, el Procurador de la Niñez pues estará dando más información sobre esto. Gracias, buenos días. Continuando con los hallazgos por institución, la Cámara Civil de Corte Suprema de Justicia, en este caso la magistrada María Eugenia Morales, determinó la necesidad de ajustar la competencia de los órganos jurisdiccionales a lo normado en dicho cuerpo legal, por lo cual se presentó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la derogatoria del Acuerdo 12/2016, el cual otorgaba la facultad a los jueces de primera instancia de familia para conocer sobre la dispensa judicial para contraer matrimonio. En tal virtud fue aprobado el Acuerdo 52/2018, en el cual se ajustaba la normativa interna, así como la competencia de los órganos jurisdiccionales a lo previsto en el decreto de mérito. Hasta el momento que se realizó la verificación se habían dado 12 capacitaciones y habían participado 218 trabajadores y trabajadoras del organismo judicial. De forma general, pudimos identificar, al hacer el análisis de la información recabada en las diferentes instituciones, que primero hay una falta de recurso humano en todas las instituciones, también hay una carencia financiera, hay una escasez de recursos para promover la erradicación del matrimonio infantil. ¿En qué instituciones lo identificamos con mayor precisión? En RENAP, en CEPREM, en la Procuraduría General de la Nación y en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. A pesar de estar vigente el decreto 13/2017, aún se presentan registros de matrimonios de adolescentes y pudimos identificar uno en Quetzaltenango de una niña de 13 años. Según datos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas, se han inscrito 53 matrimonios de menores de edad en diferentes departamentos del país. Un número, una cifra bastante alarmante. Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla cuáles son los departamentos que tienen mayor incidencia. Lo lidera Huehuetenango, donde se han inscrito 9 matrimonios. Le sigue Quetzaltenango con 8. Hay 2 departamentos que tienen igual número de matrimonios registrados. Estamos hablando de Guatemala con 6, San Marcos con 6 también y el departamento de Chimaltenango con 4. Y ahí los demás departamentos como Escuintla y Retaluleu tienen 3 matrimonios registrados, Alta Verapaz, Quiché y Totonicapán con 2, El Progreso, Izabal, Jalapa, Petén, Zacatepeques, Santa Rosa, Sololá y Suchitepeques
los registros reportan un matrimonio en todo el departamento. Ya en el detalle por municipio, ustedes lo pueden ver en la pantalla en este momento, donde están registrados estos matrimonios. En Alta Verapaz estamos hablando de Cobán y Lanquín, con edades de hombres de 17, una adolescente de 14 años y un adolescente de 17. En Chimaltenango, una edad de 14 años para la adolescente. Y como ustedes podrán seguir identificando en cada uno de los departamentos con sus municipios cuáles son las edades promedio, y pudimos identificar que todas están entre 14 y 16, que son el grueso de la población de mujeres que han sido registradas los matrimonios. No vamos a leerlos cada uno porque implicaría más tiempo y sería un poco tedioso. Importante resaltar que, tal como lo va a explicar en algunos momentos la procuradora Claudia Maselli, ya se hizo un primer ejercicio de discusión de estos hallazgos con todas las instituciones y ya identificar una ruta de acción 2020, cuáles son las acciones y los compromisos en el marco de las competencias de cada una de las instituciones. Y creo que eso es lo más valioso, una de las cosas valiosas de esta información, el compromiso que se debe de tener desde las instituciones del Estado para cambiar esta realidad. Lo hablábamos ya hace algunos momentos previo a iniciar esta presentación. Va a ser un proceso gradual, progresivo, en el cambio del imaginario social del guatemalteco, porque está normalizada el matrimonio, las uniones de adolescentes. Y es ahí donde todos los que estamos hoy presentes acá somos importantes. Hay que empezar un proceso intensivo a nivel nacional, una campaña de comunicación para ir haciendo mella en el imaginario social del guatemalteco. ¿Cuál sería el objetivo y la meta? Que tal vez en la siguiente verificación que la hagamos en unos 18 meses, este número baje, pero no baje porque no se registren, sino porque baje porque en verdad ya nos están dando matrimonios entre adolescentes. Así que agradezco la atención y dejo para el siguiente punto. Sí, gracias. A continuación tenemos la presentación de recomendaciones a cargo de la Procuradora de los Derechos Humanos en funciones, Claudia Maselli. Bueno, son recomendaciones que ya han sido notificadas a las instituciones responsables. También fueron invitadas el día de hoy para esta entrega ya oficial de los mismos, y como corresponde, pues la institución dará seguimiento a las mismas. Son una primera ronda de recomendaciones porque esperamos continuar dándole seguimiento el próximo año a este fenómeno, a esta situación alarmante, porque vemos evidenciada en que todavía de manera legal se estaría promoviendo las uniones, la celebración de matrimonios entre menores de edad, lo cual ya en nuestro país ya no es legal. Pero sobre todo, además, porque como bien ha dicho el señor defensor y la licenciada Stephanie, es que hay todavía una naturalización a nivel comunitario de estas prácticas y que entonces podría no estarse dando por la celebración de matrimonios de manera oficial, sino uniones de hecho. Y esto, pues, si de alguna manera se percibe evidente, dado el caso del fenómeno de niñas y adolescentes embarazadas, que desafortunadamente ha ido en incremento. Hay otra serie de situaciones, es importante de tal manera que estas recomendaciones y este informe que hoy se entrega se vea en complementariedad a otras recomendaciones que el señor Procurador ya ha emitido a partir de otras supervisiones, como algunas recientes, la que se realizó sobre la supervisión al sistema de educación, a establecimientos educativos del sistema público.
una más reciente sobre el cumplimiento del programa de ventana de 1000 días. O sea, hay una serie de recomendaciones que deben verse en complementariedad a las que hoy se entregan bajo, por supuesto, al principio de interdependencia de derechos humanos y que en suma están vulnerando esta construcción y este diseño de proyectos de vida de las niñas y adolescentes. De tal cuenta que hay una recomendación en términos generales para las instituciones que se formula de tal manera: desarrollar una ruta para la formación e implementación del decreto 13/2017 entre todas las instituciones involucradas de forma directa en la aplicación de dicho decreto, porque como ha sido evidente en los hallazgos, hay desconocimiento en las mismas autoridades y en las instituciones para el cumplimiento de la misma. Estamos hablando de autoridades, no solo las instituciones, sino también del gremio de abogados y notarios, también a nivel municipal, en lo que está sucediendo en las municipalidades, que también tienen facultades para celebrar matrimonios. A la Secretaría Presidencial de la Mujer, acompañar al Ministerio de Educación en acciones para prevenir los matrimonios infantiles en niñas y adolescentes, incluyendo el acompañamiento para el diseño de sus respectivos proyectos de vida, lo que también presenta un reto porque sabemos la cantidad de niñas que han desertado también, o de niños y adolescentes que han desertado el sistema de educación o que no están llegando. Entonces, también cómo el Ministerio de Educación puede cumplir con esa responsabilidad si no logramos que las niñas, los niños y los adolescentes estén dentro del sistema formal de educación. Acompañar técnicamente al RENAP y socializar recomendaciones del Comité CEDAW en cuanto a la prohibición del matrimonio infantil e incluir la creación de herramientas en cuanto a la sensibilización y capacitación del personal para la implementación del decreto 13/2017. Al Registro Nacional de las Personas, monitorear que los avisos de matrimonio y uniones de hecho den cumplimiento con los requisitos civiles, se verifique que no se contraviene con lo establecido en el decreto y en caso de incumplimiento rechazar la inscripción del matrimonio o unión de hecho e interponer la denuncia a las autoridades correspondientes. Capacitar de forma constante a su personal en cuanto al decreto, sobre todo a los funcionarios registrales y las repercusiones penales en tal caso inscribir estos matrimonios ilegales. Socializar y actualizar en su página web el contenido del decreto con la finalidad de mantener informada a la población, ya que en la página web, cuando se hizo la supervisión, aún se encontraba la información sobre los requisitos para celebrar matrimonios entre personas menores de edad. Al Archivo General de Protocolos, instruir que al momento de realizar una supervisión de protocolos se verifique en los instrumentos de protocolización de matrimonios, se esté cumpliendo con el decreto y si se llegase a identificar, alertar a las autoridades superiores para tomar las medidas correspondientes. Hemos intentado dentro de la supervisión evidenciar los mandatos de cada una de las instituciones y algunas pareciera que no se ven tan directamente con el cumplimiento del decreto como podría ser el Archivo General de Protocolos. Sin embargo, desde las recomendaciones y el análisis que hace la Procuraduría, vemos indispensable que esto se tiene que tomar como una responsabilidad y un compromiso de Estado. Así que todas las autoridades que de una o de otra manera tengan conocimiento de que este tipo de situaciones siguen celebrándose, hay que reportarlas. No solo desde el enfoque penal, que obviamente también la Procuraduría ha tenido que presentar las denuncias al Ministerio Público ante este fenómeno que está sucediendo para que se hagan las investigaciones, pero no es el fenómeno penal el que nos interesa, sino la prevención, el que las niñas y las adolescentes, los niños puedan desarrollar sus proyectos y evitar que este tipo de situaciones puedan suceder. Y la misma UNESCO ha señalado que una manera para prevenir esto es que los niños, niñas y adolescentes estén en la escuela. Eso retrasa este tipo de fenómenos y también el inicio de las relaciones sexuales. A la Secretaría de Bienestar Social, realizar acciones para prevenir y erradicar las uniones y matrimonios con personas menores de edad, como uno de los compromisos estatales en beneficio de la niñez y adolescencia. Abordar dentro de los proyectos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su resguardo lo relativo a matrimonios y uniones de hecho con personas menores de edad. Capacitar al personal de la Secretaría de Bienestar Social sobre el decreto,
con el fin de sensibilizar en cuanto a la necesidad de erradicar el matrimonio infantil. A la Asociación Nacional de Municipalidades, capacitar a todo el personal de la asociación sobre el decreto con el fin de erradicar a nivel nacional y municipal la autorización e inscripción de matrimonios con personas menores de edad. Realizar monitoreos periódicos a las municipalidades con el fin de establecer que no se hayan autorizado matrimonios con personas menores de edad y de existir algún caso realizar las acciones que en derecho correspondan. Al Procurador General de la Nación, realizar capacitaciones para el personal a nivel nacional con el fin de dar a conocer el decreto y hacer conciencia en cuanto a la importancia de erradicar el matrimonio con personas menores de edad. Realizar una ruta de actuación en caso de determinar que un niño, niña o adolescente está sometido a un matrimonio ilegal, y también se formula recomendación a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se promuevan capacitaciones, campañas de sensibilización y comunicación al personal a nivel nacional y a la población a nivel municipal y departamental sobre el decreto y los efectos del mismo. Agradecemos en las invitaciones que formulamos a las instituciones que nos acompañe CEPREM, PGN, SBS, RENAP, y a las organizaciones de sociedad civil, Plan Guatemala, GEP, APROFAM, también a la Corte Suprema de Justicia a través de la representación de la señora magistrada María Eugenia Morales de Aceña, que lleva el tema de niñez, CONACMI, Paz Joven, Go Joven, CARE Guatemala, lo cual nos demuestra el interés y el compromiso y la responsabilidad sobre este tema. Como saben, el señor Procurador ha reiterado que él y todos nosotros y nosotras como parte de su equipo somos respetuosos del Estado de Derecho. Esta normativa legal debe cumplirse, debe también informarse, sensibilizarse, llevar todo un ejercicio de comunicación y de información a nivel comunitario, y por supuesto las autoridades de Estado responsables de que este fenómeno no siga ocurriendo. Y además, en el marco del Estado de Derecho, debo señalar la preocupación, por supuesto, que tenemos como institución, que en cumplimiento del mandato del señor Procurador y todos de nosotros como responsables, cumpliendo con nuestro trabajo, somos respetuosos de resoluciones judiciales, y hay una de ellas que nos está tocando particularmente a nosotros como institución, atentando contra esa independencia y autonomía con la que actúa la institución, para entregar este tipo de hallazgos, que los hacemos en el cumplimiento del mandato principal constitucional de supervisar y promover la agilización de la administración gubernamental en materia de derechos humanos. Y es lo que hacemos el día de hoy, y que no descansaremos, continuaremos con el compromiso y con la responsabilidad que tenemos, pero no podemos evitar que sí nos esté golpeando, que este marco de Estado de Derecho no se cumpla y que haya una resolución que no se esté cumpliendo y que puede perjudicar a todo este equipo de trabajo que hace este trabajo comprometido en favor de la defensa de la niñez y adolescencia de nuestro país, así como de todo el resto de personas que tienen el derecho al ejercicio y al goce de derechos humanos en nuestro país, pero que el día de hoy especialmente debemos tocar que golpea a las niñas y a las adolescentes de nuestro país, y por supuesto también a los niños y a los adolescentes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y de nuevo reiterar la confianza de cooperación internacional que nos ha permitido, a pesar de esta debilidad de recursos económicos, para tecnificar, para ampliar esfuerzos, pues tenemos que focalizar en algunas cuestiones muy preocupantes como estas, pero que hemos introducido algunas metodologías y técnicas innovadoras, y eso ha sido gracias a la cooperación internacional, en este caso representada por Plan Internacional, y con el agradecimiento al pueblo y al gobierno de Estados Unidos de donde provienen los fondos. Así que muchísimas gracias, y el trabajo continúa. Solo destacar algunas de las acciones que ya se realizaron después de sistematizada la información. Primero, se hizo una sistematización de todo lo que se recogió en campo, se analizó dicha información, y el día 6 de septiembre de 2019 se remitió al Ministerio Público una denuncia correspondiente de acuerdo a los casos que nosotros ya habíamos identificado.
Segundo, como ya lo había mencionado anteriormente, hubo una discusión de resultados con las instituciones que tienen la responsabilidad para el cumplimiento de este decreto el día 29 de octubre de 2019. Creo que vale la pena destacar y puntualizar que fue bastante exitosa esta primera reunión para que pudiesen en un primer momento conocer las instituciones del Estado que fueron sujetas de la verificación, recoger esas impresiones y el compromiso que tienen. Creo que resaltamos bastante eso, que hay un compromiso de iniciar acciones inmediatas para cambiar ese número de 53 y esperamos que llegue a 0 lo antes posible. Y por último, ya también se notificaron las recomendaciones de esta verificación con fecha 13 de diciembre, tal como lo había ya explicado la procuradora Claudia Maselli. Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas y comentarios sobre el informe, tenemos las palabras de cierre del director de Plan Internacional, John Lundin. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, colegas de la mesa principal, que tengan muy buen día. Primero que nada, o antes que nada, felicidades por el trabajo importante que han hecho, y realmente es un documento hecho profesional, o sea, es profesionalmente, y también deja algunas recomendaciones muy puntuales. Obviamente el Estado de Guatemala tiene un marco legal que apoya a la protección de la niña, e incluso el decreto 13-2017 que establece la edad de matrimonio hasta los 18 años. Entonces es preocupante para nosotros ver que todavía han registrado 53 casos porque el único número aceptable de matrimonios infantiles en Guatemala es 0, y nosotros tenemos que seguir apoyando, como todos y todas las instituciones estatales y la cooperación nacional e internacional, la sociedad civil, hasta llegar a este punto, hasta llegar a este número, porque nosotros tenemos que apoyar los derechos y asegurar los derechos de todos los niños y las niñas y los adultos en Guatemala para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. A nosotros nos preocupa lo que dijo la licenciada Maselli en términos de la prevención de los matrimonios, de las uniones y también los embarazos, y la falta de proyecto de vida. No es solo el tema de matrimonios que estamos discutiendo hoy, pero el OSAR ha identificado más que 62,000 embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en lo que va de enero a septiembre de este año, y también casi 2,000 embarazos en niñas menores que 14 años, que es un delito. Entonces estos son también temas muy importantes para realmente frenando el desarrollo de Guatemala. Entonces nosotros hacemos un llamado para más inversión social con un enfoque en la niña y la adolescente. El Estado guatemalteco diariamente gasta aproximadamente 9 quetzales en las niñas, en la niñez, pero eso es menor en los adolescentes y particularmente las niñas adolescentes, subiendo a solo un estimado de 5 quetzales diarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de niñas adolescentes en particular y niños adolescentes ya no están siguiendo sus proyectos de vida, están afuera del sistema escolar y están muy vulnerables a embarazos tempranos y muy vulnerables a otras condiciones que no les permite alcanzar su nivel ideal de desarrollo. Y nosotros también hagamos un pedido a las instituciones estatales
de realmente tomar este esfuerzo en serio, de capacitar, o bueno, de diseminar la información necesaria y capacitarse sobre sus obligaciones para que todos en conjunto podemos trabajar a llevar este número de matrimonios infantiles en el país a cero y también a promover el desarrollo integral de las niñas y los adolescentes en Guatemala. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su participación. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.
En este El 16 de diciembre, el Procurador de los Derechos Humanos y la Fundación Latitudes, a través del programa de riesgo cruzado, realizaron el conversatorio Libertad de Expresión, Seguridad y Protección de Periodistas. Edgar Romero, presidente de la Fundación Latitudes, realizó la presentación del programa de seguridad Riesgo Cruzado, que abrirá una nueva convocatoria para periodistas de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y Edgar Romero, de Fundación Latitudes, firmaron carta de entendimiento para realizar acciones conjuntas en tema de seguridad y protección a periodistas. La Fundación Latitudes y becarios del programa Riesgo Cruzado nombraron al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, como miembro honorario por su labor en pro de los derechos humanos, protección y seguridad de los periodistas. Al respecto, el Procurador de los Derechos Humanos destacó: es una alianza muy importante que tiene mi gestión. Tengo que reconocer que a partir de la iniciativa de ellos, de esta fundación que tiene origen en El Salvador, pues me plantearon la necesidad y yo sí creí que era importante. Son unos aliados estratégicos que hoy ustedes están viendo que vamos a hacer cosas concretas también para los periodistas y para los periodistas de los departamentos también, que muchas veces están olvidados. Esto son pasos inéditos en la región, porque lo que estamos intentando es construir un mecanismo de protección regional que permita generar un nuevo modelo de ejercer el periodismo. El periodismo de riesgo no puede seguir al margen y a la merced de la impunidad de los estados en la región. Entonces, el paso de que las Procuradurías de Derechos Humanos en Centroamérica y lideradas por la Procuraduría de Guatemala es determinar de que se puede crear un nuevo mecanismo de convivencia que no tiene que ser un mecanismo represivo o autoritario, sino de respeto mutuo a los derechos humanos. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.
Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.